De la profecía de Ezequiel. En éxtasis vi un personaje que me llevó a la entrada del nuevo templo de Jerusalén. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, es decir, a donde miraba el templo. El agua bajaba por el lado sur del altar, siguiendo el costado derecho. Luego me hizo salir de la explanada del templo por la puerta norte, y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. El agua iba corriendo por el costado derecho. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta el valle del Jordán, para desembocar en el mar muerto. Cuando llegue a él, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de toda clase y peces en abundancia. Porque el agua de este río convertirá el agua salobre en agua dulce, y habrá todo género de vida. En las dos orillas del río crecerán árboles frutales de toda clase. Sus hojas nunca se marchitarán, ni su fruto se acabará jamás. Darán cosecha cada mes, porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a las Escrituras y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Celebra la Iglesia hoy la fiesta del primer templo del cual tenemos noticia en Occidente, que en el siglo IV
el emperador Constantino regaló a la iglesia para que se congregara en esa basílica que había pertenecido a un alto empleado, embajador del Imperio Romano de apellido Lateranus, de allí la palabra lateranense. Estoy hablando de la Basílica de San Juan de Letrán, que tuvo por los papas atribución primero a San Juan Bautista, luego a San Juan Evangelista y finalmente se llamó Basílica de San Salvador. Es la primera edificación dedicada al culto cristiano. Se tiene noticias de que Constantino se la regaló al Papa Milquiades o Milciades entre los años 311 a 314. Recordemos que en el 313 se da la paz constantiniana, que es una tolerancia al cristianismo. Y esta pasa a ser la primera edificación donde los cristianos se reúnen. Y de allí que se le diga que es el templo del Urbi y del et Orbi, es decir, de la ciudad y para todo el mundo. Entonces, más conocida como la Basílica de San Juan de Letrán, que hace las veces de catedral de Roma. Esa es la iglesia propia del Papa, no como piensan algunos que es San Pedro, no, es San Juan de Letrán. Allí se han reunido por lo menos unos 5 concilios, de 1123, 1139, 1179, 1215 y 1512. Esos son todos los concilios que se reunieron allí. La iglesia, el templo basílica, archibasílica primera del mundo, está ubicada en la plaza de San Giovanni en Laterano, en Roma. Bueno, ¿qué significa esta fiesta para nosotros? No solo recordar que ya los cristianos van a tener un lugar propio de reunión, sino que el significado que adquiere para el mundo cristiano. Recordemos que los bautizados somos los que formamos la iglesia y el lugar donde nos reunimos recibe el nombre de iglesia, que también se le llama casa del rey, en griego basílica, porque es la casa de Dios nuestro Señor, donde el pueblo se reúne. Si bien para el pueblo de Israel el templo significaba la presencia de Dios entre ellos, también para los cristianos el templo es un punto de referencia para la reunión de la asamblea litúrgica, el lugar de encuentro, de celebración y de oración. Pero para el pueblo judío el templo fue perdiendo el significado, como ya nos lo deja hoy ver San Juan, porque se volvió, a medida que se reutilizó la fe, se volvió en un desorden. Negocios de cambio de moneda, porque pues para el judío tener una moneda con la figura del emperador significaba que era algo impuro, entonces ellos cambiaban monedas allí y montaron un negocio con el cambio. Igual con todas las animales del sacrificio, las palomas, las ovejas y otros. Jesús, viendo que su casa estaba convertida como en un lugar de comercio, reacciona como hoy nos lo dice San Juan. Toma un cordel y hace con él un látigo para castigar y echa a todos de allí porque han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones por los negocios que se hacían y de pronto de mala intención y ciertas tendencias. Bien, para nosotros esta fiesta es motivo de dar gracias a Dios en el recuerdo histórico, pero es también motivo de que reflexionemos sobre el templo que somos nosotros como habitación del Espíritu Santo y pensemos cómo nos gustaría a nosotros encontrar nuestros templos limpios. Entonces, ¿cómo debemos tener nuestra vida limpia? Ese sería como allí un motivo de reflexión. Lo otro, ¿cuántas veces los templos los hemos convertido en plazas de mercado?
por el desorden, por hablar duro, por todo aquello. Seguramente los hermanos que son más o menos de unos 50 años para adelante deben recordar cómo era la actitud en los templos anteriormente. El silencio, la gente caminaba despacio para no hacer ruido, se tenía mucha delicadeza. Los templos eran propiamente casas de oración y con el silencio de uno se beneficiaba la oración de los otros. El respeto por la celebración litúrgica, aún en la manera de vestir para llegar a ellos. Hoy necesitamos rescatar el valor de nuestros templos. Recordemos que el primer templo somos nosotros y que en cierta medida nosotros somos parte de esa construcción del templo de Dios. Algo así como una especie de ladrillo es cada cristiano. ¿Y por qué nos unimos? ¿Por qué nos ajustamos? Por el amor. Y así formamos el templo de Dios. Pues bien, que en la celebración de esta fiesta, hoy al mirar hacia la Catedral de Roma, que es la madre de todas las iglesias del mundo, pensemos también cómo darle dignidad a nuestros templos, dándonos primeramente nosotros la dignidad y después dándole al espacio en que nos reunimos al encuentro con Dios y con nuestros hermanos el lugar y la dignidad que se merecen. Que no venga Jesús enojado con nosotros como lo fue con los de su tiempo, porque hemos convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Recordemos que como a Jesús, a nosotros el celo por la casa de Dios nos debe devorar. Y ese celo está en saber mantener nuestros templos no solamente bien adornados, bien tenidos, bien bellos, sino que también nuestra vida, nosotros debemos ser ese primer templo en el que Dios habite y que debemos tenerlo también en igual dignidad. A todos, un feliz día en el Señor y que Jesucristo siempre sea alabado por todos nosotros y en nuestros templos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.